acércate siempre al micrófono, que si no nos retraso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la comisión organizadora la oportunidad de compartir unas reflexiones y aclarar que los detalles que puedan aparecer estarán referidos a la comunidad donde trabajo, que es la que más conozco, que es Andalucía, y que puede ser que varíen de unas comunidades a otras. Yendo al grano, respecto a la pregunta del interrogante, ¿para qué la inspección educativa? La finalidad que puede tener los inspectores de educación, la misma pregunta ya genera otro interrogante. ¿Por qué en un foro donde estamos inspectores tan conocedores de las funciones y de la historia de la inspección se plantea, digamos, esta duda? Generalmente las preguntas pueden obedecer, si son bien intencionadas, o a desconocimiento o a dudas. Desconocimiento aquí no hay, por tanto hay dudas. ¿Por qué hay dudas en el papel de la inspección? Quizás porque hay confusión sobre el papel a desempeñar, como si la inspección, y se ha dicho en otras ponencias, estuviera desubicada, fuera de sitio, en estos momentos, en tierra de nadie. Bien, vamos a ver en primer lugar la respuesta, digamos, a esa pregunta desde un punto de vista académico, ortodoxo, y luego aportaré una visión más personal de lo que yo pienso de por qué la inspección, digamos, está ahora mismo en esa situación. En primer lugar, la respuesta académica, conocida por todos y por tanto sintética. El artículo 27.8 de la Constitución establece que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Luego, en la ley de base, digamos que es la ley orgánica, la LOE, todavía en estos momentos vigente, se recoge un título séptimo sobre la inspección de educación. Y en el artículo 148 se recoge la inspección educativa, ojo, como tarea, como actuación o función que hay que desempeñar, la define. Es que muchas veces confundimos cuando nos referimos a nosotros mismos como inspección educativa y otras veces inspección de educación. Aclarar que unas veces es la tarea que realizamos y que la LOE la define como inspección educativa, y dice que se realizará esta función, inspección educativa, sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observación de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. Luego, en el artículo 152, también de la LOE, titulado Inspectores de Educación, se atribuye esa tarea o función al cuerpo de inspectores de educación. Literalmente, la inspección educativa será ejercida por las administraciones educativas a través de funcionarios públicos del cuerpo de inspectores de educación, así como los pertenecientes al CISAE, el otro cuerpo a extinguir. Por tanto, la inspección tiene como finalidad ser el instrumento con el que los poderes públicos, las administraciones educativas correspondientes, llevan a cabo ese mandato constitucional, el de inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Nosotros, por autoridad interpuesta delegada, ejercemos la inspección educativa sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo. Está muy claro. ¿Por qué entonces la sensación de estar fuera de sitio en la inspección? Aquí ya, visión personal. La inspección tradicional era la de primaria, donde la actuación del inspector incluía asesorar y corregir metodológicamente al maestro. Algo que no cuajó apenas en las más recientes inspecciones de enseñanza media, donde las tareas eran más de planificación, de cupo, de cargos directivos, planificación de unidades, etc. En el unificado cuerpo de inspectores de educación se unen ambas trayectorias
Y las funciones se desarrollan en todas las enseñanzas y centros, toda la tipología de centros, no universitarios. La unión de estas dos tradiciones y con esa amplitud de enseñanzas y de tipo de centro, en un panorama también de apertura didáctica y metodológica. No son los años 40 donde solamente había una cartilla o una enciclopedia Álvarez. Ahora la apertura de metodológica es enorme. El reconocimiento constitucional incluso de la libertad de cátedra. La sociedad es compleja y dinámica, y todo esto complica que el inspector pueda ejercer de guía pedagógico, porque lo mismo está ante una clase de infantil o en una aula de formación profesional o de una especialidad de bachillerato. Ejercer en estas circunstancias de guía pedagógico, al menos muy difícil. Estas dificultades, o quizás otras necesidades de la administración educativa, llevaron a que la inspección se ocupara de tareas burocráticas y de gestión. Recopiladores de datos, los estadillos kilométricos de muchas cruces, la planificación y escolarización, que en otras comunidades creo que todavía siguen con ella, nosotros la dejamos en Andalucía, gestión de los servicios complementarios, mejor de transporte, de comedor, en general tareas impropias de la inspección y que se han ido dejando, así ha sido en Andalucía, a servicios administrativos que se han ido creando en las delegaciones provinciales o direcciones provinciales en otras comunidades. Y esto ha provocado quizás un vacío en el quehacer de los inspectores. Luego, la sobredimensión de las delegaciones, con, en nuestro caso, encargado de tal tarea, responsable de lo otro, coordinador de cual, todos ellos puestos de libre designación o de confianza, normalmente docentes adscritos de confianza del titular de la delegación. Eso añade relatividad a nuestros informes de inspección, porque hay otros muchos opinadores con más cercanía de lo que puede ser el propio informe técnico de la inspección. Por otra parte, nuestras funciones y atribuciones son de naturaleza pasiva, es un régimen pasivo. Lo que leemos en la LOE como funciones y como atribuciones es para observar y para trasladar lo observado, no para actuar nosotros, sino que en función, que el informe además no es vinculante, la autoridad que recibe, la autoridad educativa que recibe el informe, actuará como crea conveniente. Y en una sociedad, como he dicho antes, compleja y dinámica, que además requiere una respuesta inmediata, ágil, si tenemos en cuenta la dimensión que puede haber en una provincia. En nuestro caso, la delegación es de educación, cultura y deporte. El tiempo que le puede dedicar, en este caso la delegada provincial, a educación, tiene que compartirse con aquellas iglesias que hay que restaurar. Hay una polémica con los otros partidos, la fundación de deportes tal. Hay muchísimas cuestiones que le dejan un tiempo reducido para educación. Nuestros informes de inspección requieren un sosiego para que se estudien las propuestas, no se dispone del mismo. En muchos casos, todo esto genera en nosotros los inspectores una sensación de irrelevancia, porque nuestros informes no son contestados, vemos que no pasa nada, están ahí amontonados, y a lo mejor en algunos casos se le ha preguntado a un asesor, esto que he dicho, encargado de tal, para hacer una gestión por ahí, por otros cauces. Y ya digo, la sensación es de poca relevancia. Una moderna tendencia en algunas comunidades para ocupar este quehacer inspector es el de ejercer, nosotros también tenemos algo de esto en Andalucía, ejercer el papel de apoyo, de guía, asesoramiento a un centro o grupo de profesores de un centro que están desarrollando un programa, un proyecto, algo novedoso, algo estratégico, de importancia para la consejería, y virtualmente, bueno, realmente lo llaman una función de acompañamiento. Es decir, el inspector hace de acompañamiento de ese centro con una dedicación especial, por ejemplo, el programa de comunidades de aprendizaje
o el que fue PICVA en Andalucía y COMBAS en otras comunidades, pues bueno, se hacía esa especie de función de acompañamiento, asesorando y bueno, facilitando, digamos, el desarrollo del programa. En mi opinión, ese acompañamiento desvirtúa la esencia inspectora, porque queda contaminado el inspector tanto para inspeccionar como para evaluar luego al ser juez y parte. Otro enfoque actual es el de aplicar el binomio autonomía de los centros, rendición de cuentas. Esto está de moda. Y bueno, está bien. La cuestión es que estamos hablando de educación, de centros educativos donde hay niños y adolescentes, y la autonomía de los centros creo que no casa bien. Digo casa con S porque los andaluces no hacemos la S como aquí en Castilla y en otras regiones, pero me refiero a casa. No casa bien con el buenismo. El buenismo es lo que podemos entender como pensar que todo el mundo es bueno. Es decir, autonomía de los centros y nos olvidamos. Y luego la rendición de cuentas. ¿Y qué ocurre si la rendición de cuentas es parcial, tardía? Por ejemplo, cuando el equipo directivo ya ha cambiado. ¿Y qué ocurre con la rendición de cuentas cuando se ha jubilado ya el director que había? O se han ido por concurso de mérito los grupos responsables de determinado departamento o ciclo. En esos casos, a todos se nos habrá en los IES a lo mejor la situación siguiente. Nos llaman a mediados de noviembre, pues mira, tengo un niño aquí en primero de ESO que resulta que no ha repetido nunca, que tiene todo suspenso de tercer ciclo de primaria y me lo han pasado a primero de ESO. Seguro que lo habéis visto. En ese momento no podemos hacer nada. Es decir, no vamos a retrotraer el niño a la escuela. La actuación tendría que haber sido en el momento, no rendir cuentas a fin de curso, digamos, con lo que pueda haber. Hay algunas facetas y algunos aspectos para los cuales sí es conveniente y es válida la rendición de cuentas. En otros, control in situ. Y eso es nuestro. Control in situ. Imposible. En todas estas cuestiones, la de no poder realizar una verdadera inspección pedagógica, que es muy difícil actuar en todas las enseñanzas, a tener o haber dejado de tener tareas administrativas de gestión, que existe un cuello de botella en las delegaciones porque una persona tiene que abarcar muchísimo, que ahora hay centenares de centros educativos en una provincia. No será adecuada la interpretación del inspector acompañante. Y por último, porque la rendición de cuentas está bien para las cuentas, pero fijaros el ejemplo del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos, y creo que las últimas que les han enviado eran del 2009. Y además han enviado lo que han enviado. ¿Para qué entonces la inspección? La inspección tiene su sitio. Es el de inspeccionar, sea supervisar o sea controlar. Las palabras no deben darnos miedo. Y luego el de evaluar. Evaluar propiamente la función docente y la directiva. Y colaborar en la evaluación del centro. La parcela de asesoramiento, en mi caso, yo creo que debe reducirse, en mi opinión, solo a garantizar los derechos de cuantos intervienen en la comunidad educativa. No tenemos, en unas comunidades se pone asesoramiento normativo, no tenemos la capacidad, la potestad de interpretación normativa. Por tanto, nuestro asesoramiento se agota en el repetir. Si me preguntan, como ocurrió en un caso, ya es que me está mirando José Luis y lo cuento rápido. Viene en nuestro criterio que lo que deben hacer los alumnos que no den religión serán atendidos, digamos, se les aplicará la debida atención educativa. La directora general que explicaba este decreto a todos los directores de primaria y secundaria de la provincia recibió 3 veces la misma pregunta y repitió lo mismo. Pues, ¿podemos dar un taller de ajedrez? Hombre, una atención educativa que sea adecuada. Y de ahí no salía. No tenemos la capacidad interpretativa y por tanto
sería una oficina de información. El mandato constitucional es el de inspeccionar y homologar. El término homologar se ha perdido. Solo podemos encontrar en la LOE 3 veces el término homologación, homologar. Y se refiere a las enseñanzas mínimas, a los títulos y a las pruebas de idiomas, de certificación de escuelas oficiales de idiomas. No hay nada más. Homologar el sistema también puede hacer un aseguramiento de la calidad educativa para todos, como unos mínimos. Yo, por supuesto, dentro de un plan de actuación, yo lo defino o lo planteo como unas actuaciones de aseguramiento de la calidad que supervise los puntos básicos de los centros, sea por curso o sea por ciclo. Y al igual que una ITV de un vehículo, inspección técnica de vehículos, que haya una inspección técnica de educación que los puntos fundamentales de organización y funcionamiento del centro los pueda revisar en todos los centros. Que no nos pase que por irnos de acompañante a 3 centros muy voluntariosos que tienen todos los programas habido y por haber, estamos dejando a otros muchos centros donde no pisamos nunca. Entonces, en todos los centros debemos ser inspectores de todo, al menos en aquellas cuestiones que sean cíclicas o sean anualmente, tenemos que garantizar que allí también por homologación existe esa calidad. La inspección no es lo que nos dicen los políticos cuando se reúnen con el colectivo de inspectores. Nos halagan, nos regalan los oídos. No, la inspección es lo que viene en el BOE y en los boletines oficiales de las comunidades autónomas. Ahí es donde deben recogerse potestades. Si no tenemos potestades, poco podemos hacer. El ejemplo es un poco burdo, pero valga por su valor didáctico y salvando las diferencias. Si un pastor cuida el rebaño de un ganadero y estando en el monte una oveja se le separa, el pastor no va corriendo al pueblo, busca al ganadero y le dice: mira, una oveja se ha ido, este es mi informe, ¿qué hago? Y entonces le dice: pues mira, ve, la coge. No, él tiene alguna potestad para corregir esas situaciones. La inspección de educación debe tener por delegación alguna potestad del tipo ejecutivo, de poder dar instrucciones, sancionador, 3 días de empleo de sanción de empleo y sueldo, algo que estas pequeñas cuestiones no tengan que pasar por el cuello de botella y efectivamente podamos garantizar todo lo que se nos pide respecto a la mejora del sistema educativo. Nuestro sitio quedaría completamente cubierto si se pusiera en marcha la evaluación dentro del estatuto de la función docente, de la carrera docente, la evaluación periódica de la función docente. Ya se nos quitarían todas las crisis de identidad y todo. Porque si tuviéramos que hacer por sesenios o por decenios una evaluación periódica de los docentes, ya tendríamos trabajo y ya estaríamos justificados. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.